ha vuelto sobre un tema que se trató mucho la semana pasada y que se ha estado tratando durante muchos días y que ahora adquiere mayor seriedad. Me refiero al proyecto de modificación de la Constitución de la República, de lo que ha hablado el presidente el lunes de la semana pasada. Nosotros preguntábamos al presidente en la semanal sobre este tema, lo de las reformas, y el presidente dijo que en 2 semanas iba a comenzar a socializar el proyecto de reforma a la Constitución de la República. Se refirió ahora nuevamente al final de la semana pasada al tema y ha puesto un elemento nuevo, o mejor dicho, le ha dado forma a algo que él había planteado suelto. Decía él que él no tenía intención de presentarse más como candidato a la presidencia de la República. Mucha gente dice es innecesario que lo diga porque la Constitución lo prohíbe, pero él, tratando de cerrar el espacio aún más, dice: le vamos a colocar un transitorio a la Constitución de la República en el que yo no podré presentarme. Y dice, y lo hago para que la oposición sepa que es firme la determinación que he tomado de no volver a ser candidato a la presidencia de la República. Eso abre otras preguntas o abre algunas interrogantes. ¿Ese transitorio pudiera abarcar a todos los que han sido presidentes de la República? Eso me pregunto yo, porque si abarcaran a todos los que han sido presidentes de la República, un transitorio colocado en la modificación a la Constitución, no pudiera ser Danilo Medina candidato jamás a la presidencia de la República, no pudiera ser el doctor Leonel Fernández candidato a la presidencia de la República, no pudiera ser Hipólito Mejía candidato a la presidencia de la República, y no pudiera ser el propio Luis Abinader, quien hoy ocupa la presidencia de la República y será presidente, Dios mediante, por los próximos 4 años. Esa parte no la sé, pero sí sé que ya el Partido Fuerza del Pueblo, a quien sí pudiera perjudicarle esto si se diera en el esquema que yo me estoy suponiendo, ¿verdad? Y es una suposición, no tengo mayores informaciones que la que está publicándose en la prensa, pero ese transitorio, ¿cuál es el alcance que pudiera tener? ¿Hasta dónde pudiera ser abarcador? Entonces veo que el Partido Fuerza del Pueblo ha organizado un seminario con 2 expertos en el tema constitucional, Eduardo Jorge Prat entre ellos, donde está el partido iniciando de manera formal el proceso de oposición radical a la modificación de la Constitución de la República. Claro que el Partido Revolucionario Moderno, por lo que yo veo, ya ese proyecto se va a presentar, la legislatura actual termina el 25 de este mes. Por lo que veo, todo indica que ese proyecto se presentaría en el nuevo Congreso, donde el PRM tiene mayoría en ambas cámaras. Desde el punto político, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la rigurosidad del Congreso, no habría problema para que el PRM pase una modificación a la Constitución de la República. Claro, todo el mundo sabe que un tema tan serio y tan complicado tiene que pasar necesariamente no por la mayoría mecánica que puede tener en el Congreso el partido oficial, sino que necesita de un nivel de aprobación social, de un nivel de aprobación popular, para que esto pueda pasarse sin dificultades sociales posteriormente. O sea, el gobierno habrá, el PRM, el Poder Ejecutivo habrá, y el propio Poder Legislativo habrá de generar un espacio adecuado en el que la población pueda manifestarse y pueda dar su opinión con respecto a la propuesta de modificación a la Constitución de la que habla el presidente. Nadie conoce el proyecto. He sabido ahora esta semana que ya sí se ha estado produciendo lo que uno esperaba, y era que el presidente había designado al consultor jurídico del Poder Ejecutivo para armar el proyecto, para trabajar en el proyecto. El consultor jurídico no es experto en tema constitucional. Uno lo que esperaba, y parece que eso sí ya se ha producido, que se consulte a expertos en materia constitucional para que el proyecto pueda armarse, o para que, si el proyecto estaba o existía, pudiera analizarse antes de presentárselo al país y discutirlo en el país. Y hay que llevarlo al Consejo Económico y Social, donde se llevan o donde se deben llevar los temas complicados que necesitan de algún nivel de consenso. Bueno, pues que se lleve después de que se haya hecho una revisión por parte de expertos en el tema constitucional. El presidente reitera que solo son 2 puntos los que son del interés de él. Uno, el blindaje mayor para modificar la Constitución de la República, y otro, lo de consagrar en la Constitución lo del Ministerio Público Independiente. Sí, dijo el doctor Castaño, el de FIN,
que ya él hizo una primera reunión con la gente de Palacio, me imagino que sería con el jurídico. Exactamente, por eso digo. Y que está pendiente otra para esta semana, y que así como a él lo consultaron, hay otros juristas que han sido también consultados. Olivo Rodríguez Huerta, que maneja el tema constitucional, además del derecho administrativo, no ha hablado de eso, pero me han dicho que a él lo han consultado y que él ha estado trabajando en ese proyecto. Mira, la Constitución establece cómo se modifica ella misma, ¿verdad? Entonces, vamos a estar claros, eso de que una gente, un partido, un grupo político vea una reforma constitucional como un atentado a lo que sea es un disparate. Yo creo que el grupo en torno a Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, con todos los respetos, una cosa que se puede entender fue lo que pasó en el 19, porque era una situación interna de ellos políticamente. Ellos entendían que el espacio de Leonel Fernández dentro del PLD dependía de que eso no se reformara la Constitución. Sabemos lo que pasó y ellos encabezaron una lucha para proteger la Constitución, ¿verdad?, en unas condiciones particulares. Y encontraron un espacio en una sociedad en la cual un segmento importante entendía, y yo me incluyo porque yo lo decía aquí, que una nueva reforma para favorecer una segunda reelección de Danilo Medina iba a ser sobre la base de la ceniza de la democracia dominicana, y recuerdo usar esa expresión exactamente. Entonces, ese era un espacio para eso. Ahora no hay ese espacio. Entonces, lo primero es que levantar la lucha de una no la reforma constitucional, porque no la reforma constitucional, porque es un disparate, es lo primero. Y lo dice una persona que ha dicho, y lo sostengo, que la Constitución de la República no requiere reformas. Yo lo creo, ¿eh? A mí no me gusta lo que están planteando como reforma. No me gusta el fiscal independiente, creo que es un disparate donde quiera ser implementado en América Latina, y creo que como la parte de la elección presidencial como está es suficiente. De hecho, si yo reformara algo ahí, sería para poner que en República Dominicana una persona solamente pueda ser electa 2 veces para un mismo cargo. Y que eso incluya de vocal de consejo de distrito hasta presidente de la República, 2 veces y jamás. Si fuera la constitución que yo quisiera redactar, ¿verdad? Pero la que está ahí está bien. Es el modelo presidencial que a mí personalmente me gusta. 2 periodos y nunca más. Entonces, desde mi punto de vista, de lo personal, yo no la reformaría. Ahora, el presidente Abinader, no ahora, desde antes de ser presidente, tiene en su cabeza un concepto de reforma constitucional. ¿Qué establece la Constitución? ¿Cómo se reforma? Bueno, mediante un proyecto de ley que se amplía de forma especial, que se aprueba, de forma especial, que indica los artículos que se van a reformar, que es el que convoca a la Asamblea Revisora, que se reúne en tales condiciones y que aprueba la reforma en cuáles condiciones, y que si está aprobada de esta forma, un referéndum o no. Ahí está plasmado en la Constitución. Entonces, si se hace así, ¿verdad?, simplemente se está haciendo un ejercicio institucional. No hay por qué ver esto como que es un problema político, porque no lo es. Yo lo que reitero mi posición de que yo creo que esa reforma es innecesaria y que hay otras que son más importantes, que requieren del capital político que el presidente va a gastar en este proceso, que yo preferiría que lo pusiera ahí. Pero él tiene su visión y lo eligieron para que su visión sea la que se plasme en las políticas públicas. Que la Constitución es una ley diferente, especial, sí, y por eso se está discutiendo tanto, y por eso hay consenso. Y yo creo que la Fuerza del Pueblo, que tiene no solamente importantes activos, sino experiencias, lo que tiene que hacer es aportar a la discusión. Porque, diga, yo voy a Radamés, vamos para Radamés Jiménez, me refiero, vamos para las calles. No, papá, eso ya no existe. Hagan un seminario, está bien, pero planteen sus ideas. Que usted entiende que no es necesario reformarla, es probable, pero no planteamos como que es un atentado a nada, porque no lo es. La parte que dijo el presidente relativa al transitorio, creo que está motivado por lo mismo que motivó al presidente Medina en su momento a colocarlo, el que le afecta a él. La falta de confianza en que él vaya a cumplir. Porque aquí hay un criterio que está establecido en la interpretación de la reforma constitucional, que está petrificado por la misma Constitución, que ojalá eso se eliminara, ese transitorio, de que el Tribunal Constitucional no puede revisar la sentencia de la Suprema emitidas antes de la conformación del Tribunal Constitucional,
en la Suprema Subcondición del Tribunal de Garantías Constitucionales, eso está ahí en la Constitución, y es lo que impide que ese criterio se pueda revisar, y el criterio establece que es una especie de borrón y cuenta nueva en la Constitución. Que si eso se estableció en el 2002, cuando Hipólito Mejía reformó la Constitución para presentarse, que era de aplicación inmediata. Así se estableció. Y ese criterio permanece y está ahí eternamente hasta que no haya una interpretación diferente y que la permita la propia Constitución. Entonces, ante esa duda de que si se reforma ese aspecto de la Constitución en cuanto a los supuestos candados, eso, yo no sé ni lo que son, entonces el presidente estaría habilitado para ir a una nueva reelección, que fue lo que operó en la discusión del 15, operaría ahora. Entonces, así como Danilo puso el de él para que le creyeran, Abinader estaría poniendo el de él para que le crean. A mí no me gustó ni el anterior ni el otro, porque yo creo que las constituciones, ni este que se propone, porque las constituciones no deberían tener transitorios particulares que afecten a personas individuales. Recuerdo que en ese momento el doctor Julio Curia hablaba mucho de que ese elemento era inconstitucional. Y algunos juristas le decían, ¿cómo la Constitución puede ser inconstitucional? Yo no me quería meter en ese debate porque yo no estaba de acuerdo con que Danilo siguiera en un periodo consecutivo. Pero yo creo que la Constitución puede tener aspectos que choquen con ella misma. Y que para eso es el TC, para dilucidarlo. Y me parece que artículos transitorios que operen única y exclusivamente hacia una persona, hacia un individuo, contravienen aspectos del principio de igualdad en la Constitución. Ahora, por eso es que yo creo que no debo estar jodiendo tanto con la Constitución, con esa parte. Yo lo dejaría así. Pero es parte de lo que se pondría. A mí no me gustan ese tipo de cosas. Entonces vamos a tener la Constitución diciendo que dos personas, dos individuos, particularmente no pueden volver. Nunca más. Individualizado. Eso, no sé, eso no... Sí, eso no está bien. No está bien. ¿Entiendes? No, entiendo lo que plantea Abinader, pero no está bien. No tiene que se ponga así. Yo preferiría que él simplemente no vaya ya, que cumpla su palabra. No es que está poniendo artículos para garantizar que yo vaya a cumplir. Cumpla su palabra y no vaya. Y ya. Y lo ideal, eliminen el transitorio ese, que petrifique esa interpretación para mí errada de la Constitución, y vamos a discutirlo en el TC posteriormente, que el TC establezca la jurisprudencia necesaria para interpretar fielmente lo que establezcan, digamos, ese elemento de esa reforma constitucional, hasta qué punto eso es verdad que te produce un borrón y cuenta nueva, porque no debería ser. O sea, eso es un absurdo. Sería bueno que lo discutiéramos. Vamos a eliminar ese transitorio. Si vamos a discutir reforma, vamos a discutir el transitorio ese que impide al TC revisar la sentencia de la Suprema antes del día. Eso es interesante. Ese es un punto interesante, y ese punto, hay mucha gente que tiene interpretaciones sobre eso, porque dice que ese punto específicamente no era pura y simplemente para que no se conocieran de las decisiones de la Suprema antes de, sino porque había un caso en particular que no se quería tratar, que no se le quería dar para atrás. Se hablaba del caso Van Inter y se hablaba del caso de aquel préstamo en la administración del presidente Fernández, el préstamo que no pasó por el Congreso. La Sunland. Exactamente. Se hablaba específicamente de esos dos casos. Esos dos casos había que dejarlo tal cual y no se podían tocar, y a partir de eso se estableció lo que Oscar está señalando. Pero yo creo, y ya nos vamos a la pausa, que el presidente tiene mucho poder hoy. El resultado de las elecciones recién pasadas le han dado mucho poder al partido oficial, le han dado mucho poder al presidente, tiene el control absoluto, tendrá a partir del próximo 16 de agosto de las cámaras del Congreso, y el presidente va a pelear por dejar sentado lo que él cree. Yo igual, y lo he dicho, yo pienso que lo de la modificación a la Constitución de la República no lo entiendo como un asunto prioritario, en mi opinión, ¿verdad? Y tengo mi criterio con respecto a eso, pero el presidente tiene poder en este momento como para poder dejar el sello. Él dice, yo voy a dejar como aporte, como legado, el fortalecimiento al Ministerio Público, y lo voy a establecer en la Constitución de la República. Bueno, él va a pelear por eso y tiene las posibilidades de ganar el pleito a partir de lo que estoy diciendo que ocurre hoy con las cámaras del Congreso, él en el Ejecutivo, su partido mayoritario, con la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en el Senado de la República. Y si queremos un ejemplo, por ejemplo, con la
la cacofonía. ¿Va a pasarse en el Congreso el Código Penal? Hay vista pública para hoy, Sí, 2 hoy. de la tarde, y va a pasarse finalmente, y va a pasarse porque yo digo, nadie me lo ha dicho, yo infiero que el presidente de la República tiene la voluntad de que eso ocurra. Y lo aprobó el Senado de la República de manera rápida, lo va a aprobar la Cámara de Diputados. Fíjense, para hoy está convocado lo de la vista pública y para mañana se va a poner en agenda. O sea, fíjense cómo es que El andamos. Pleno lo conoce mañana. El Pleno lo conoce mañana. El informe se debe rendir mañana temprano y mañana mismo el tema está puesto en agenda para ser colocado. Lo que estoy diciendo es, cuando hay la determinación y hay la fuerza política, para eso se aprueba. Ahora, si aprobamos la ley del DNI, creo que más rápido debemos aprobar el código. O sea, si el presidente promulgó la ley del DNI, que está vigente, dicho sea de paso, también... Y en vigente y en estudio. Exactamente. Entonces, si promulgamos la ley del DNI, también debemos promulgar el código. Es más, necesitamos aprobar el Código Penal. Es urgente, no es posible que sigamos con una legislación de hace 200 años. No es posible. Hay que aprobar el código. Entonces, creo que es mejor el código que la propia ley del DNI. Fue aprobada sin ningún problema, promulgada. Entonces el presidente creo que sí tiene la intención de promulgar el Código Penal. La ley del DNI, que es bueno recordarlo siempre, sigue vigente. Presidente Abinader, Exactamente. sigue vigente. Entre Churchill y Churchill llevamos 6 meses Ajá. y sigue vigente. Veo, Dani, perdón, antes de irnos a la pausa, rápidamente. De buena tinta del diario Libre aparenta manejar información de que la reforma constitucional o la idea principal de la reforma será presentada hoy en la semanal. El presidente adelantó porque eran 2 semanas. Él dijo el lunes pasado que en 2 semanas la socializaba. Si eso es hoy, el presidente adelantó. Parece que hay prisa. Sí. Maneja de buena tinta la información de que sería hoy presentada en la semanal. Pues luce que será interesante la semanal. Esperemos, si es así, la discusión se torna interesante. El presidente estaría materializando lo que ha dicho, porque lo que mucha gente esperaba hasta hace un tiempo, yo entre ellos, era que íbamos a hablar para esta fecha de reforma fiscal, del pacto fiscal. El presidente decidió priorizar el tema por lo de la reforma a la Constitución y dijo la semana pasada, quizás para explicar eso que yo estoy diciendo, dijo, es que yo entiendo, más o menos decía el presidente en esos términos, que es necesario que nos pongamos de acuerdo con la reforma a la Constitución y de ahí vendrá todo lo otro. Primero de acuerdo en la regla general y de ahí vendrá todo lo otro. Él entiende como que necesita esa validación, necesita que la gente vea que él está cumpliendo. Exactamente. Y por eso es transitorio y por eso todo lo demás. Nos vamos a publicidad, regresamos en breve.